Hace solo un par de semanas atrás, quizás menos de 20 días a la fecha en que este video es publicado, fue estrenada la película de El Mono, aunque en realidad la forma en que lo aborda Stephen King como una comedia con sentido de humor muy oscuro, que quizás en vez de generar tensión podría hacerte reír, afortunadamente pone de nueva cuenta en boga al juguete de los 60s, que ha causado controversia desde su aparición, pues es un juguete fuera de lo común y quizás con un significado muy alejado de los juguetes recreativos que en general conocemos. Si eres un fanático del terror, es casi un hecho que has visto las películas del Conjuro y si tienes buen ojo, seguro lograste notar que en algunas escenas un mono con un acordeón aparece en varias de estas películas, pues este juguete forma parte de la colección de los objetos sobrenaturales del Museo del Ocultismo de los Warren en Connecticut, Estados Unidos. Aunque en nuestro canal podrás encontrar la reseña de los objetos más sobresalientes. Además, y por supuesto, tenemos un video completo acerca de Annabelle la muñeca, pero no habíamos tocado el tema del mono de los platillos. Quédate con nosotros para escuchar la verdadera historia de este muñeco, que al parecer tiene una infestación demoníaca o algo más oscuro. Comencemos con la historia del muñeco de los platillos, mejor conocido en inglés como Jolly Chin. Este muñeco, como puedes ver en las imágenes, al activarse abrirá y cerrará los brazos haciendo sonar los platillos ubicados en sus manos. Pero eso no es todo. Si presionas su cabeza, el muñeco podrá sonreír de una manera inquietante acompañándose con un chillido agudo, aunque más que nada pareciera que está mostrando los dientes. Esto se conjuga con un aberrante movimiento de los ojos hacia el frente, pareciendo que saldrán de sus cuencas, algo demasiado intenso y escalofriante como para haber sido diseñado para los niños. Este muñeco ya tiene bastante tiempo de su existencia, pues fue diseñado en Japón en los años 50. De él y sus creadores poco se sabe y menos acerca de su diseño o a qué público estaba dirigido, pues ¿quién querría inquietar a un menor de manera intencional? Pues aquellos pequeñines que llegaban a interactuar con este personaje realmente quedaban aterrorizados. Al parecer, lo escalofriante y macabro de este muñeco es debido a estar dentro del concepto valle inquietante, lo cual es una hipótesis de un robotista japonés quien explica que los objetos antropomorfos con similitudes a animales o humanos pueden generar una respuesta emocional repulsiva hacia dicho objeto por parte de la persona con la que interactúa. Ahora bien, se dice que estos juguetes tuvieron mayor aceptación en las áreas de pediatría de los hospitales, como medio de entretenimiento de niños enfermos con padecimientos terminales e incluso con padecimientos psicológicos. Es justo aquí donde inicia la leyenda de terror acerca de este juguete, pues a decir de los testimonios del personal de enfermería que laboraba en los hospitales o sanatorios donde había estos juguetes, se presentaron varios reportes de haber visto a estos monos chillar y prenderse solos durante la madrugada, tocando de manera frenética los platillos. Aquellos monos se activaban relativamente de la nada, para luego ser apagados o callados por las enfermeras o familiares de los pacientes. Lo más aterrador acerca de esta leyenda es que aquel paciente, el cual presenciaba esta experiencia, lamentablemente era la última noche en la que estaba con nosotros. En aquellos lejanos años 60, por ahí de la mitad de la década, más cerca de los años 70, este juguete comenzó a comercializarse por vendedores ambulantes en las calles de Nueva York, y es aquí donde comienza a escribirse la historia del objeto que llegó a las manos de Ed y Lorraine Warren. La historia aterradora inicia con Cristóbal, quien a los 11 años de edad recibió uno de estos juguetes por parte de su padre como regalo del festejo de su cumpleaños. La familia de Chris, quienes habitaban en Manhattan al ser hijo único de Tony y Mary Thompson, siempre fue un niño aplicado, entusiasta y con muchas ganas de ser emprendedor tal como lo era su padre, hasta que las cosas se pondrían bastante inquietantes. Pues en una noche de octubre del año 67, pasada las 8:30 de la noche, la familia, que regresaba a casa después de una buena cena en un restaurante cercano, Chris se disponía a descansar después de un buen día.
se dirige hacia su habitación, la cual está ubicada al fondo de la casa, al final de un largo pasillo en la segunda planta, pues a pesar de que la casa era inmensa para Chris, siendo el único hijo de Tony, nunca le representó dificultad alguna durante su corta vida, pues algunos pequeños suelen desarrollar ansiedad o temor derivado de las grandes habitaciones. Chris, al contrario, podría pasear por las noches a lo largo y ancho de la casa sin ningún sobresalto, pero esa noche marcaría la diferencia. Chris se encontraba recostado sobre su cama. Habría pasado más de una hora desde que trató de conciliar el sueño sin éxito, algo que no había sucedido con anterioridad, por lo que, extrañado, decide levantarse de la cama, encender la luz y, al mirar su regalo de cumpleaños, decide interactuar con el mono de los palillos. Al tomarlo, notó que la temperatura del mono era elevada, pues al tacto se sentía un calor que emanaba sintiéndose en sus manos, debido a que estos equipos usaban pilas y se asume que podrían tener un fallo eléctrico. Chris pasó por alto esta condición sin darle mayor importancia. Unos minutos después, decide regresar a su cama, no sin antes colocar aquel juguete en su lugar. Procede a apagar la luz y unos cuantos segundos después de que Chris cerró los ojos para intentar dormir, escuchó claramente cómo el mono se activaba en la penumbra. De inmediato, al encender la luz, el juguete permanecía completamente inmóvil, como si nada en lo absoluto hubiera pasado. Chris vuelve a la cama, pero al cerrar los ojos de nueva cuenta, escucha claramente y sin ninguna duda el sonido del mono golpeando sus manos una y otra vez. Esta vez Chris decide salir de la cama de manera sigilosa. Lentamente caminó guiándose por el sonido de aquellos platillos golpeándose entre sí. Al tratar de tomar al juguete prácticamente a ciegas, pues no había nada de luz en la habitación, Chris nota algo muy extraño para él. En ese momento, al estirar la mano para tomar el juguete, siente la extraña sensación de que una mano caliente toma su brazo deteniéndole la trayectoria, al parecer evitando que detuviera la acción del mono. En ese momento, un escalofrío de terror recorrió su cuerpo. Aterrado, salió de su cuarto para dirigirse a la habitación de sus padres, para contarles todo lo sucedido. Ambos padres, Tony y Mary, sin dudarlo, corren al cuarto de su hijo para evidenciar lo que Chris había relatado. Al llegar a la habitación, el mono no se encontraba en la repisa donde lo había colocado inequivocadamente el joven Chris. El juguete se encontraba sobre la cama. Fue a partir de este evento que Chris comenzó a tener un comportamiento extraño, pues al parecer, este aterrador evento en el que sus padres fueron testigos, pues se trató de algo inexplicable, tuvo repercusiones en el pequeño, ya que se convirtió en un episodio traumático. La vida continuó para la familia, pero Chris experimentó cambios en su comportamiento. Sus padres identificaron que por las noches el pequeño comenzaba a balbucear entre sueños como si quisiera decir algo sin que se pudiera entender lo que se trataba. Fue solo en una ocasión donde sus padres lograron entender claramente cómo su hijo mencionaba las palabras Azazael. Pronto sus padres, temerosos y preocupados por la integridad de la salud de su hijo, decidieron llevarlo con varios especialistas, quienes en todos los casos dieron un posible diagnóstico de esquizofrenia, resultado del evento traumático vivido aquella noche con el mono. Chris quedó en tratamiento médico, pero sus padres no se encontraban nada tranquilos. No había ninguna mejoría en su hijo. Aún pasando un par de meses, ellos no pararon de buscar alternativas para poder ayudar a su hijo, pues no podrían descansar hasta mejorar la salud de él. Es aquí donde, a través de un conocido en común, logran contactar a Ed y Lorraine Warren, quienes se encontraban a unas 3 horas en auto. Lógicamente, no sería un obstáculo para entrevistarse, pues se habían comprometido en probar lo que fuera necesario para buscar una mejoría en su hijo. Tras la reunión, la pareja de investigadores escucharon la historia que no podían dejar de lado, pues la importancia del caso de un juguete misterioso que representaba algo tan extraño, sobre todo la palabra que pronunció el joven Chris, no podrían dejarlo pasar, pues Azazael en el cristianismo se interpreta como un ángel caído, mientras que otros lo asocian con un demonio o una fuerza maligna. En general, el caso estaría ligado a eventos demoníacos que podrían atender lo antes posible por el bien de Chris
quien estaba siendo atacado por este ente. Ed y Lorraine profundizaron en el origen del muñeco. Los padres de Chris confirmaron haber comprado el juguete en un comercio ambulante en las calles de Manhattan, por lo que la pareja comenzó a sospechar del origen de este juguete, pues podría haber estado en manos del ocultismo, ya que en múltiples ocasiones este tipo de artículos son exhibidos y puestos a la venta sin el menor empacho, por lo que la pareja de investigadores procedieron a retirar la vestimenta del juguete para descubrir que efectivamente había sido manipulado por algún seguidor del ocultismo o hechicería, pues contenía una especie de amarre o brujería en su interior. Un trabajo oscuro elaborado con cabello humano, hierbas finas, ramas secas de algún árbol, incluida una nota en la que podía leerse un conjuro cuyo objetivo, a grandes rasgos, se enfocaba directamente a la posesión de almas inocentes a cambio de algo que los Warren prefirieron llevarse a la tumba. De inmediato empezaron a trabajar para iniciar con el ritual de liberación, uniéndose a ellos el padre Mackenzie, como en otros casos que hemos relatado en este canal. Chris estuvo en observación durante 72 horas posteriores al ritual. Afortunadamente, la mejoría fue exponencial hasta llegar a ser el mismo que antes. Los Warren concluyeron que este caso, al parecer, provenía de una secta ocultista japonesa de los años 50, quienes habían utilizado un lote de juguetes varios, entre ellos este Jolly Chimp, poniéndolos bajo órdenes de maldad de seres de bajo astral con el objetivo de hacer posesiones de almas inocentes al servicio del ente mencionado. Además, dictaminaron la coincidencia de que cada que un pequeño partía de este mundo a consecuencia de este juguete, cuando éste aplaudía y hacía tal revuelo, coincidía con el momento exacto en el que el maligno tomaba el alma de estos inocentes. Aquella sensación de calor que Chris sintió al tocar el juguete, y sobre todo la mano que sintió deteniendo su brazo, efectivamente era la presencia del ser maligno invocado en el trabajo oscuro que contenía el mono. Entretanto, han surgido algunas sospechas acerca del conjuro que contenía el trabajo dentro del juguete, pues los Warren no quisieron revelar más información. Se especula que podría contener un escrito que describe otro objeto que al juntarlo con el mono podrían ocasionar algo mucho más aterrador, no solo para los dueños del juguete, sino para la misma humanidad. Es por eso que los Warren, en definitiva, de este caso no dejaron prácticamente más datos, más los que estamos suponiendo en esta historia, pues no está ni podrá ser corroborada. Estimado espectador, espero que no exista alguien en este momento que haya encontrado un muñeco de los platillos con un conjuro dentro y que pueda sufrir lo mismo que Chris. Si es así, busca ayuda con la religión que confíes o a la religión más cercana. Esto ha sido todo por este nuevo capítulo del Misteriverso. Muchas gracias por llegar hasta acá. Recuerda suscribirte y darle me gusta en caso de que te haya gustado. Si tienes algún comentario, con mucho gusto podré leerte y agradecerte las palabras. Esto fue el Misteriverso, el universo del misterio, el terror y lo paranormal. Hasta luego.